Buenas tardes, mi nombre es María Montilla. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la responsabilidad patrimonial de la materia Teoría de las Obligaciones con la profesora Lorena Collante. Yo soy estudiante de la Universidad de Yacambú, de la Facultad de Derecho. Cuando hablamos de responsabilidad patrimonial, todos nos vamos al tema de qué es un patrimonio, como para recapitular. Un patrimonio es un conjunto de bienes y obligaciones que tiene una persona que son valoradas económicamente. Otra definición dice que es el conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de valoración, es decir, que tienen carácter económico. Cuando nos hablan de patrimonio, nos unimos a activos, a pasivos, que son las obligaciones, o sea, lo que tengo que pagar, y eso me representa mi patrimonio. Pero ¿qué será la responsabilidad patrimonial? Es el deber que tiene, como dice aquí, es el deber que tiene una persona natural o jurídica de responder con sus bienes o con sus derechos por haber producido algún tipo de altercado, alteración a un tercero. Es decir, cuando, lo voy a decir con un ejemplo, cuando nosotros vamos a sacar un crédito en un banco, por ejemplo, a nosotros nos piden que sea emanado por un contador un balance general, ¿verdad? O un estado de situación financiera. Eso es porque tenemos la garantía de que eso nos va a cubrir a nosotros algún bien. Entonces, otra definición dice, es la obligación que tiene una persona de responder con los bienes que tiene, o sea, con sus bienes que tiene, o sea, ya sea casa, apartamento, carro, contra las deudas que posee o las obligaciones que contrae. En el contexto venezolano se dice que es la responsabilidad que asegura que el deudor cumpla con sus obligaciones utilizando su patrimonio susceptible, es decir, todos sus activos y su derecho en valoración económica. Estamos hablando en términos económicos, ¿verdad? ¿Cuál será el fundamento legal que tiene esta responsabilidad patrimonial en Venezuela? Lo tenemos en el artículo civil venezolano, primero que nada. En el artículo 1863 y 1864, donde establece que toda persona deudora responde al cumplimiento de sus obligaciones con sus bienes, y presentes o futuros. También lo indica el 1872, que nos dice que con los bienes del deudor son garantía de que él responda, cumpla con las obligaciones sobre estos bienes. Es decir, según otro artículo que lo contempla es el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil, donde dice que permitiendo que los acreedores se cobren con los bienes del deudor. Por eso les digo, en el caso de que una persona natural o jurídica pida un préstamo, un crédito en el banco, ella tiene que poner bienes como garantía de que los va a cancelar. Por eso le piden el balance con un contador y todas estas cosas, y le piden el soporte de esos bienes para ver que estén legalmente, que pertenezcan a esa persona, o que realmente sea el dueño, ¿no? ¿Qué características tiene esto? Esta responsabilidad, ¿qué características tiene? Es universal. ¿Por qué? Porque solamente los bienes, porque abarca todos los derechos y bienes, solamente los que se declaren inembargables tienen garantía común. Cuando dicen garantía común, ¿qué será eso? Que el deudor no paga, que los bienes del deudor son la garantía común de sus acreedores, que los tiene ahí. Cuando el deudor no paga voluntariamente, los acreedores pueden solicitar la venta forzosa de esos bienes y recuperar su dinero. Accesoriedad. Es accesoria a la obligación principal, es decir, surge como consecuencia de que yo no cumple con mi obligación de pagar. Proporcionalidad. A medida que vayan vendiendo mis bienes, van cubriendo proporcionalmente las deudas que yo estoy adquiriendo. Prioridad y preferencia. Existen ciertos tiempos de preferencia de prioridad, porque hay cosas como créditos fiscales o créditos laborales que yo tengo que cumplir como si soy una persona jurídica. Por ejemplo, si yo tengo un compromiso, tengo que darle prioridad a esos compromisos.
¿Cuáles son estas acciones que la gente que se puede incurrir cuando hay responsabilidad? Acción de cobro, es decir, que yo cobre, inicio algún trámite judicial para que me paguen. Por ejemplo, alguien me quedó debiendo una cantidad de dinero y yo voy a demandarla porque necesito que me pague y tengo pruebas. Entonces, un embargo. Hay ciertas, antiguamente en Venezuela existían los embargos. Gente que ponía como bienes como parte de eso y cuando no cancelaban a tiempo se les embargaba. Todavía eso existe, pero antes se veía con mucha frecuencia. Ejecutoría de sentencia. Una vez que la sentencia dice que la ejecución es favorable, el patrimonio se va contra el patrimonio del deudor. Acción revocatoria. Eso es que permite al acreedor impugnar actos del deudor. Acción subrogatoria. Ejerce los derechos de acciones que competen al deudor contra terceros. Es decir, no dependen de ellos. Y la acción de simulación es otra acción de responsabilidad patrimonial que significa que permite que los acreedores declaren ineficientes o ineficaces actos simulados por el deudor para perjudicar a sus acreedores. Este es un tema bien importante porque creo que todos de cierta manera, cuando contraemos una obligación, contraemos una deuda, tenemos que saber que la vamos a cumplir. Si no la vamos a cumplir, pues nos puede pasar esto. Entonces, ya sea, no se escapa una persona natural o jurídica de contraer esto. Entonces, esto es muy importante en todos los ámbitos, sobre todo en cuanto a la credibilidad, porque muchas veces se pierde la credibilidad por este tipo de mala paga, por decirlo de alguna manera. Gracias.